El caso Azud es un caso que saldrá, da mucho juego, por muchos temas, y ya iremos comentándolos. Es un caso muy peculiar que además va a poner contra las cuerdas al Partido Socialista de Valencia. No tengáis ninguna duda, porque es mucho más potente, mucho más sangrante, con mucho más dinero por en medio que cualquier otro caso que ha habido en la Comunidad Valenciana. Es decir, que hayan estado en la cárcel, como han estado algunos como Paco Correa, Pablo Crespo, las 10 imputaciones de Paco Camps, las de Eduardo Zaplana, etcétera, etcétera. Bueno, pues el caso Azud, que lleva ya investigándose por la UCO algunos años, y que ayer, por fin, después de varios años, han pensado que era bueno ya registrar las sedes, después de varios años de que eso ha estado ahí, latente en el sumario, pues va a ser un caso muy interesante, creedme, y muy importante porque hay muchísima basura del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Mariano. Pues yo creo que sí, pero de momento lo que estamos viendo es que está acaparando muchísimo menos titulares en los medios de comunicación que los casos a los que te referías antes, que afectaban más directamente a dirigentes del Partido Ningún Popular. Titular. Por algo, Entonces, claro, es decir, una vez más estamos viendo en España la doble vara de medir que existe clarísima cuando se trata de casos de corrupción que afectan al Partido Popular y cuando se trata de casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Y este caso Azud es un ejemplo clarísimo. Es que los titulares no están en las portadas. Podemos encontrar titulares por fuera o por dentro de los medios de comunicación, de los periódicos, de algunos informativos, pero no están ocupando ninguna portada, ningún hueco en la portada. ¿Qué ocurriría si este caso afectara directamente, pongamos por caso, a la Comunidad de Madrid? ¿Os imagináis cómo estaríamos ahora, a pocos meses de las elecciones en la Comunidad de Madrid, con un caso parecido en esta región? Es decir, eso es lo que nos tiene que hacer pensar de la doble vara de medir y de qué está ocurriendo en el debate público a la hora de valorar la corrupción de unos partidos y de otros. Y de la profesionalidad de los periodistas que trabajan en los medios también, ¿eh? Tampoco nos engañemos, porque la doble vara de medir, alguien mide distinto. Yo que el gobierno mida distinto lo entiendo, pero el periodista que mide distinto... A mí, bueno, los periodistas de partido... Lo de los periodistas se puede discutir también en algunos medios de comunicación, no tanto los periodistas, sino los que están por encima y los que mandan. Pero yo esa responsabilidad no la dejo solamente en lo que es el trabajo periodístico, informativo, ya sea por abajo o por arriba de esos medios de comunicación. Yo las tengo también en los partidos políticos. Sí. Cuando el Partido Socialista, en estos casos, es muchísimo más listo y muchísimo más hábil que el Partido Popular. Claro, y paga mejor. Eso es así. Y paga mejor. No es que paguen mejor, es que lo saben hacer muchísimo mejor y saben explotar muchísimo mejor y saben enturbiar, entre comillas, el ambiente muchísimo mejor que el Partido Popular cuando hay un caso como este, ¿no? Ahí se ve también la diferencia de comunicación y de propaganda, porque al final no deja de ser propaganda también, entre unos partidos políticos y otros. Sí, pero que el PP siempre ha funcionado con la teoría de que, ahora aquí me pueden negar ahora el futuro, pero de que los míos ya son míos, incluso en los medios de comunicación, es decir, los míos que les zurzan y voy a intentar captar los que no son míos. Y el PSOE ha funcionado con la teoría de machacar a los contrarios y a los míos regarlos ampliamente. Por eso digo que pagan mejor. Y entonces, evidentemente, con el PSOE no comete un error nadie. Tú coges un periódico o ves una televisión y oyes las maravillas tal, gobierno de España. Si los anuncios, la publicidad que hacen es brutal. ¿Cuánto gastan? Alguien tendría que dar los datos exactos de lo que gasta el gobierno en publicidad. Ha publicado Julio esta mañana en canal de Telegram una noticia de cómo el gobierno ha licitado contratos publicitarios de 100 millones de euros. Y yo os pregunto. Es que eso es una barbaridad. Y yo os pregunto. ¿Son o no son concesiones del espacio radioeléctrico público las televisiones? Sí, claro. Lo son. Por tanto, son un servicio público, como se demostró además durante la pandemia, que fue declarado servicio esencial. Lo es, ¿verdad? Bien. Pues entonces, ¿qué razón hay para que el gobierno pague la publicidad en esas televisiones? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el gobierno no se hace mañana un decreto? 10 minutos al día, 5 minutos diarios de spots en tales horarios, con tal duración, ¿para qué temas? De sanitarios, no sé qué, no sé cuántos. Y tienen que ser obligatorios, emitidos por todas las televisiones. Ojo.
con un control de que no se trate de mensajes políticos, sino de servicio público, que es lo que deberían ser las televisiones. Y no hay ninguna razón para que de los presupuestos generales del Estado, es decir, de los impuestos de la gente, salga el dinero para pagar anuncios en las televisiones que son un servicio público. No será tan difícil de entender. Y no será tan difícil de entender que tiene que volver la publicidad a Radio Televisión Española. No será tan difícil de entender porque gracias a los oficios maravillosos de ciertos lobistas, resulta que Teresa Ferrer de la Vega hizo un decreto para quitarle la publicidad a Televisión Española y dársela a Antena 3 y a Telecinco. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que pagar 1.000 millones al año a Televisión Española con 6.000 tíos, de los cuales 4.000 están parados? Y estamos hablando de que falta dinero. ¿Cómo no va a faltar dinero si se lo están llevando a bocaos en TV3, en Televisión Española, en las televisiones públicas, en las radios públicas? Y nadie dice nada. Iros a Televisión Española y preguntarle a la gente en qué trabaja, qué hace, cuántas horas dedica al día. Es una puñetera broma. Y siendo los que son 6.000, siguen gastándose el dinero en productoras externas. Si hay un montón de talento en Televisión Española desde hace un montón de años, con un acopio de experiencia en la producción audiovisual maravilloso. Televisión Española es una maravilla de profesionales, de gente buena, de tal. No les dejan trabajar, no les dejan hacer nada, se lo encargan a Mediapro, se lo encargan a Buenafuente, se lo encargan al otro y al otro, que se forran materialmente. Pero ¿cómo creéis que son ricos estos? ¿Por qué creéis? ¿Por talento? ¿Creéis que son ricos porque son más talentosos que otros? No, porque son jugadores de ventaja. Solamente por eso. Ya está. A ver si alguien se lo mete en la cabecita. Que es un servicio público, que las televisiones tienen que emitir los mensajes de contenido de servicio público que sean imprescindibles para la población, que sean necesarios para la población. En una pandemia, ¿cómo se han podido pagar 200 millones de euros para emitir mensajes, para explicarles a la gente si tenía que vacunarse, si tenía que llevar bufanda o mascarilla o no sé qué, o no sé cuántos, o si tenía que tomar no sé qué cosa? Pero ¿cómo es posible que eso haya costado dinero a los españoles? Mientras servía para que se forraran las farmacéuticas que no tienen ningún impuesto especial. Se lo han puesto a los bancos y los bancos no tenían margen de intermediación. Si con los intereses al 0,25%, ¿cuánto gana un banco? ¿Por qué creéis que cotizan como cotizan el Santander, el BBVA, el Sabadell, CaixaBank? ¿Por qué? Pues porque no había margen. Ahora empezaron a tener un margen de intermediación con la subida de los tipos de interés. Han tenido que recurrir a ganar el dinero con los seguros, que es como ganan el dinero los bancos. Mirad las cuentas de explotación de la banca. Lo ganan con los seguros, lo ganan con las comisiones. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el impuesto a las farmacéuticas? ¿Dónde están los impuestos a Netflix, a Google, a todos los que están llevándose el dinero de aquí y pagando sus impuestos en Irlanda o en las Islas Vírgenes? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué? ¿Por qué ellos pueden fumar todo el día en las series y en las películas y aquí enseñas un poquito de un cigarrillo y te meten como al mendigo con el perro? Aquí estamos fumando todo el día todos. Y nosotros es que no podemos ni mencionar el tabaco. Poner cualquier canal, están todo el día fumando. Ahora nos meten el IQOS los de Philip Morris, los listos de Philip Morris. Nos meten lo del IQOS, ya os he dicho que íbamos a ir contando lo del IQOS, que tiene la misma nicotina que un cigarrillo. Pero bueno, están intentando, y la fiscalidad que tienen es la misma que cuando compras el mechero. Tienen el IVA del mechero y no tienen ningún impuesto especial del tabaco. ¿Y por qué? Es Philip Morris. Philip Morris, ¿os suena? Philip Morris, ¿qué hace? ¿Hamburguesas o hace cigarrillos? Pues no, han conseguido con lobbies poderosos que no tengan fiscalidad. ¿Y quién habla de eso? IQOS. Pues lo mismo que una cosa que se fuma, pero que se llama vapear. Vapear, pero con nicotina. Eso ya lleva 2 o 3 o 4 años. Y tanto que lleva. Y pronto están intentando hasta que puedan vapear y cuesta lo mismo que el tabaco. Lo mismo. A la gente, si no tiene impuestos es un chollo. Porque si un paquete cuesta 5, el contenido paralelo al paquete o la duración al paquete cuesta 5. ¿El IVA del vapeador? Pero que debe ser un 21. Sí, pero ese paquete de tabaco tiene IVA también. Ya tendrá IVA, pero lo que no tiene es impuesto especial.
No, pero es que encima te venden la moto de que eso, bueno, pero es que genera también adicción, es nicotina. Se ha prohibido ya en algún sitio eso, ¿eh? No, en algunos sitios se prohíbe. En España está perfectamente tolerado porque hay gente poderosa que está propiciando que el ICOS tenga esas condiciones, tenga esas ventajas. Y todo eso no se conoce, no se sabe. Y la gente vapeando. Yo cuando fumaba sé que el estanco me intentaba pasar a eso y yo dije que para eso ya fumaba, ¿no? Bueno, ahora en las películas supongo que poco a poco también ya saldrán vapeadores. Se ve muy poco. Pero tampoco pasará nada. O sea, no, porque no, eso es una película, tú. En una película puedes fumarte un puro, pero vamos, con humo toda la película, que al final traspasas la pantalla y te... Pero Julio, de eso que has dicho al principio en el argumento, probablemente hay un paso intermedio que tampoco sería injusto. Tú dices que los anuncios de tema social no coticen y no se tengan que pagar. Pero yo te digo que como mínimo lo que tendría que hacer es que los anuncios institucionales fueran a todos o a ninguno. A todos. Con la proporción que digan, pero a todos o a ninguno. Claro. Es decir, lo que no es de recibo es que cualquier ministerio, desde hasta loterías o lo que quieras, decida que su publicidad institucional se la da solo a los enemigos y no a los no amigos. Eso es lo que no es fumable. Lo ideal sería lo tuyo, pero como mínimo que empiecen repartiendo con algún criterio, no sé si el de audiencias medido por lo que quieras, el que sea, pero o todos o ninguno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que ese es el mal menor, pero por favor vamos al bien mayor. Y es que no salga de los presupuestos, que hay un montón de ancianos que no pueden bajar de su casa porque no tienen las ayudas de la dependencia, que hay un montón de familias numerosas que no tienen qué comer, y estamos apoyando a los lobbies LGTB todo el día. Pues ya vale. Menudo anuncio que estamos hacen en el mal mayor. De ese ingreso vital, mínimo vital. Ves el anuncio y parece que vives en el paraíso. Y ves y toda una maravilla y al final ves Gobierno de España. Pero lo que tú dices, en unas televisiones sí y en otras no, pues lo cual todavía lo empeora. Por eso digo.